Este video no es para subir suscriptores ni para conseguir likes. Para eso hay muchas herramientas que conocemos, pero ese no es el sentido de esto. El sentido de esto es informar, dar argumentos y sobre todo crear conciencia, crear reflexiones. Eso es lo que debería ser el rol de un docente en algunas ocasiones. El asesinato de George Floyd fue algo terrible en Estados Unidos y en el mundo. Rechazo profundamente esto. Y es que en el siglo XVIII, en 1700, un poco más allá, Estados Unidos comienza a cultivar tabaco y llegan barcos cargados con esclavos africanos. El barco era holandés y llegan a Virginia. Ven que los afroamericanos, los afrodescendientes, perdón, son más productivos, ven que los negros son más productivos y comienzan a traer cada vez más afros. Bueno, la esclavitud es absolutamente incompatible con el derecho fundamental humano que es la libertad y que está en la Constitución americana. A partir de ese momento que traen esclavos, se divide el norte del sur en Estados Unidos y se hace lo que es la línea Mason-Dixon. La línea Mason-Dixon va a dejar los negros en el sur y los estadounidenses en el norte, estadounidenses nativos al norte. Esta línea va a crear unas nuevas comunidades en el sur y no van a tener ningún derecho. En el sur no van a ser reconocidos como ciudadanos. Allí también hoy, en el 2020, reconocemos mexicanos que no son considerados ciudadanos y que son maltratados. Esto es el sur de Estados Unidos, estado de Texas, de California y de Miami también, que es el sur de Estados Unidos. También decir que los chistes racistas no son chistes y no dan risa. Los chistes racistas son racismo puro y debemos rechazarlos. Debemos rechazarlos porque esto no lo podemos permitir. Ahí es cuando le damos permiso al racismo para que aparezca y borramos el legado de Nelson Mandela y de Martin Luther King, quien tanto luchó por los derechos fundamentales de las comunidades afro. En Estados Unidos hay un permiso que es para que los policías usen la fuerza cuando se sientan amenazados por comunidades negras. Y esto hay que abolirlo, esto no puede ser. George Floyd murió porque aparentemente tenía un billete falso, pero es que un billete falso no vale la vida de una persona. Esto no debería ocurrir. En el norte, porque no son ciudadanos, y en el sur, porque son esclavos. Estados Unidos no ha incluido jamás a las comunidades negras como parte del proyecto de nación americana. Y por eso es que se presenta esto, por eso es que el 25 de mayo George Floyd fue asesinado por asfixia, por la policía de Estados Unidos. Se nos olvida que los negros y la comunidad afrodescendiente no llegó a Estados Unidos por su voluntad. Ellos eran libres en África, y tenían comida, claro que sí, porque África es llena de recursos naturales. Ellos fueron llevados a Estados Unidos a la fuerza, ellos no fueron a buscar trabajo, ni fueron por libertad, ni por oportunidades, eso no es verdad. Ellos fueron secuestrados y llevados como esclavos en condición de servidumbre. Ellos llegaron atados con cadenas, muriendo la mitad de la gente en el viaje. Ellos no llegaron de buena manera. Además que llegaron fue secuestrados. Fue un secuestro. Muchos afrodescendientes también llegaron al estado de Luisiana. Es allí donde ocurre algo maravilloso que queda todavía hoy. Y es que allí en New Orleans, en la ciudad más poblada que es New Orleans, allí comienza a emerger el jazz y el blues con ritmos africanos. Es una música espectacular, brutal, espectacular. Luego viene algo que es crucial para el mercado de esclavos y fue que, recuerden que estamos en el siglo XVIII, ¿cierto? Estamos en 1700 corridos. Ocurre la Revolución Industrial en Inglaterra,
por James Watt, que inventa la máquina del vapor. James Watt no fue inglés, James Watt fue sueco. Listo. Quien inventa la máquina de vapor no fue en Inglaterra, fue sueco. Y con la máquina de vapor, Inglaterra comienza a tejer. Y hay un tema fundamental que es el algodón. Las telas de algodón, cómo afectan al mercado de esclavos en los Estados Unidos. Antiguamente se cazaban los animales, se les quitaba la piel, se la ponían o la lavaban y normalmente, pues no con tanto detalle como ahora, lavaban y se ponían la piel y listo. Pero ahora necesitaban un proceso de manufactura para el algodón. Había que de la mata desmotarlo, meterlo a una máquina y luego la máquina que soltara la pulpa y los demás elementos sólidos, había que producir la tela. Para hacer este proceso de manufactura necesitaban esclavos y eso es lo que afectó directamente el algodón en el proceso de esclavitud en los Estados Unidos. También el algodón sustituye a la lana porque la lana no secaba bien. Si tú tenías unos calzoncillos de lana en diciembre y los lavabas, se te iban seguramente a secar en abril. El algodón sí secaba bien, entonces por eso es la transición de la lana al algodón. El algodón permite entonces que las personas en invierno se puedan cambiar de ropa y que en verano se puedan vestir completamente, incluso con accesorios. Entonces, en plena revolución industrial ocurre también una revolución textil. El proyecto de país inglés requiere algodón el que usted quiera. Entonces, en el sur van a requerir demasiado algodón. Va a haber una demanda brutal de algodón. Y esto genera un estilo de vida diferente. Cambia el estilo de vida. En Brasil, por ejemplo, la esclavitud fue con el café. No el algodón, sino el café. Prolongó 60 años más la esclavitud por la alta demanda de café. Alguien tenía que hacer el proceso manual para sacar el café, pues, de las matas. La cultura de las plantaciones entonces es la que genera la esclavitud. En la zona caribe de América es el azúcar. La siembra de caña de azúcar es lo que genera la esclavitud. Las revueltas, protestas en Puerto Rico y demás. El tabaco en el sur de Estados Unidos. Y el café en Brasil, como ya te contaba. Estas plantaciones son las que generan esclavitud. Y quizás también por eso hay drogas que estén prohibidas. Porque es la plantación la que genera la esclavitud. Entonces, cuando esto se vuelva semejante negocio, va a crear una forma de vida y va a crear toda una cultura. Esto es entonces lo que llamamos la cultura del sur. Es una cultura de personas adineradas que tienen tierras y tienen por empleados esclavos. Todo esto se va a enviar a Inglaterra, que es donde está la máquina de vapor y las textileras, y todo esto es lo que va a alimentar a Inglaterra, a su estilo de vida, que consume algodón el que usted quiera. Estas personas que tienen por esclavos a la comunidad negra van a sacar el pretexto que ellos son unas personas que civilizan a los negros y que eso está muy bien, que sean esclavos, luego van a meter la fe cristiana y los van a hacer creer en Dios, cambiar de secta para que sigan esclavos. Van a convertir esto en una forma de vida, van a decir que su linaje y su reputación es por la cantidad de esclavos negros que tengan. Van a existir unos esclavos que están en la casa de estas personas sirviendo agua y demás, limpiando la casa, cuidando sus propiedades, limpiando, y hay otras que van a estar en las plantaciones de algodón. Estas personas adineradas creen que esto es lo que le da su estatus, su alto linaje, su aristocracia. Cada vez es símbolo de clase alta tener esclavos negros. Este es un tema delicadísimo porque ellos se comienzan a sentir absolutamente nobles porque tienen esclavos negros.
Los esclavos entonces no solamente les daban la comida, les daban la producción de algodón en ese entonces o de tabaco, sino que también le daban su prestigio y su orgullo. Esto es absolutamente terrible, devastador. Ellos decían que eran personas designadas por Dios y que tenían una labor civilizadora. Y ese era el cuento que le metían a las personas afro para que fueran esclavos y para que les diera un estatus a los hombres que muchos eran blancos en el sur de Estados Unidos. Así es como va creciendo esta cultura en el siglo XIX, que comprende entre 1800 y el año 1900. Tanto dinero que se veía en Londres por los textiles, por la revolución industrial, tanta producción y tanto empleo, entre comillas empleo, que se veía en el sur de Estados Unidos, invisibiliza la esclavitud como fenómeno, la invisibiliza. Y eso es absolutamente mal porque este fenómeno se mantiene hasta el día de hoy. Puede que en pequeñas cantidades comparado con la población mundial, pero el dinero invisibilizó a la esclavitud en el siglo XIX. Eso es absolutamente terrible. Metieron además que las comunidades negras estaban destinadas por orden natural y orden divino para una esclavitud y servidumbre eterna, que esa era una bonita labor civilizadora creada por Dios y el cristianismo. Tal cual, así lo dijeron. Y así es la esclavitud de afrodescendientes en el sur de Estados Unidos. ¿Cómo puede haber tanta maldad que llevaban 500 personas en la parte de abajo de un barco, encadenadas 4 meses, en niveles terribles de salubridad, en niveles donde se pudo haber contagiado de alguna enfermedad que tuviese alguien, una pandemia que le hubiese podido dar a todos, y cuando las cosas se ponían mal, pues simplemente abrían y los tiraban al mar encadenados. Eso tal cual pasó, eso tal cual pasaba. Las familias las desaparecían, las desunían y comenzaban a matar a los que estuvieran enfermos, pues estos jefes de plantaciones no iban a ayudar a nadie. Cuando habían varios niños, pues los movían de plantaciones y una mamá podía alimentar varios niños. Esa mamá que estuviera amamantando alimentaba a varios niños, entonces no eran hermanos genéticos, pero eran hermanos de crianza. Y los mezclan y les dicen que ellos son una sola familia y por eso pues son una familia de Dios, son una familia que les están dando civilización y por eso ellos se dicen unos a otros brothers. Estas condiciones ya eran demasiado precarias y existe algo que permite que ellos puedan seguir adelante. Este algo es la música. La música es indivisible de las comunidades negras. Y por eso estos cantos del blues son tristes, muchos son tristes. La música crea una cultura dentro de estas comunidades y es lo único que les permite sobrevivir a semejante dolor. Fue así entonces con la música, cómo comenzaron a sobrevivir, a poder expresarse, porque el dolor por algún lugar tenía que salir. Y el arte permitió esto. El arte es necesario porque la realidad es insoportable, sobre todo en esas realidades donde es una historia de secuestro, contada con la esclavitud negra del sur de Estados Unidos. En Brasil, por ejemplo, el arte se expresó a través de la samba, en Cuba a través del el son cubano, en Haití a través del zouk, en Colombia a través de los ritmos como el currulao, la cumbia y el mapalé. La música allí comienza entonces puramente coral, solamente eran voces y esta música se genera porque ellos necesitaban expresión en las iglesias. Todos van realmente a llegar a la religión protestante de los Estados Unidos y para esta cultura no existen los santos, para esta cultura afro no existen los santos y esa es una de las bases del cristianismo, no tener ningún santo. Es allí donde va a surgir entonces en la tierra más fértil de Estados Unidos, que está en el sur, porque es donde mejor da el sol, más horas de sol se tiene en el día. En los estados de Georgia, de Alabama, de Missouri y de Tennessee, es donde va a surgir primero los coros, son vocales, luego se va a ir añadiendo y acoplando lentamente los instrumentos y es allí donde surge el blues. Entonces,
Luego ocurrió la Guerra de Secesión, más o menos en el año 1861 en los Estados Unidos. Y esta guerra, si bien redujo la esclavitud, no acabó el racismo. Entonces es muy triste que el lugar que tuvieran las comunidades negras primero fue la esclavitud y ya el lugar que tienen es el lugar del racismo en ciertas personas, porque no todos somos racistas. Listo, hay personas que sí aceptamos a todas las comunidades, pero es muy triste que ellos estaban buscando un lugar, estoy hablando en el siglo XVIII, estaban buscando un lugar y este lugar no llegó, siempre era ese tipo de lugares de la segregación. Ya en el siglo XIX, cuando ocurre la Guerra de Secesión, que duró más o menos 4 años, los Estados Unidos pues generan este tipo de controversias, que ya ellos no sigan siendo esclavos.